Hoy hablaremos sobre la Constitución de Pericles. Para entender a Pericles hay que ubicarlo en su contexto, que está determinado por las denominadas guerras médicas, que surgieron a raíz de que el imperio persa, que era la superpotencia de aquella época, en aquel periodo de la antigüedad, quería conquistar a Grecia. Entonces, digamos, pues estas dos civilizaciones, Persia y Grecia, se encontraron en la guerra. Pero como los griegos a los persas les llamaban medos, por esa razón es que estas guerras han quedado registradas en la historia como las guerras médicas. Bueno, pues estas guerras médicas nos enseñan muchas cosas. En primer lugar, fueron la primera vez que la aristocracia tuvo que luchar contra fuerzas externas. Por ejemplo, si los persas hubieran ganado la guerra, hubieran conquistado a los Atenas, eso hubiera significado simplemente que hubieran reducido a la esclavitud a todos los griegos, es decir, a los corintios, a los tebanos, a los atenienses, a los espartanos. Entonces, los griegos luchaban por conservar sus tierras, luchaban por conservar su libertad. Pero les decía yo que esta guerra es interesante como la primera vez que la democracia sale a defenderse contra una amenaza externa. Y veamos estos dos ejemplos. Por ejemplo, la primera batalla que hubo en estas guerras médicas fue la famosa batalla de Maratón, donde los persas pretendían invadir Atenas y atracaron en las costas de Maratón, a 42 kilómetros de Atenas. Entonces, el ejército ateniense sale al encuentro del ejército invasor persa y se da la batalla en la costa. Digamos, era mucho más numeroso el ejército persa que los atenienses. Atenas es una ciudad-estado muy pequeña, Persia un imperio enorme, entonces tenía mucha más cantidad de población y envió un ejército enorme a atacar a Atenas. Atenas responde con un pequeño ejército que logró derrotar, a pesar de la vasta superioridad numérica que le llevaban los atenienses, por una sencilla razón. Los atenienses peleaban por su libertad. Recordamos, por ejemplo, cuando hablábamos de las leyes de Solón que erradicaron la esclavitud por deudas de rentas de tierra. Entonces, digamos, los atenienses ya habían probado la libertad gracias a la reforma de Solón. Entonces ellos sí saboreaban, se conocían el sabor de la libertad. Eso los animó a luchar fieramente contra los invasores persas que les hubieran quitado aquella libertad que habían logrado conquistar gracias a las taquis de la revolución. Eso ya lo hemos platicado en clases anteriores. Pero veamos el caso de los espartanos. Los espartanos, a pesar de que tuvieron un desempeño encomiable en la batalla de las Termópilas, a pesar de que se enfrentaban a un imperio persa mucho más grande en número, igual que le pasó a los atenienses en la batalla de Maratón, al final terminaron siendo derrotados. Me refiero a los espartanos. Les ganaron los persas, a pesar que era una batalla dura, tuvieron una actitud ejemplar. A pesar de eso, fueron derrotados. ¿Por qué? Razón. Muy sencillo. Esparta, a diferencia de Atenas, era una sociedad altamente esclavista. Y digamos, los soldados, muchos eran esclavos, entonces digamos ellos no iban a poner el mismo ahínco en la guerra, porque de todos modos solo podían cambiar la esclavitud de los espartanos por la esclavitud de los persas. Entonces al final no había una motivación como la que tenían los atenienses, que era luchar por su libertad y luchar por su democracia. Para que veamos cómo es el civismo que logra cultivar en los corazones y en las mentes de los ciudadanos la libertad y la democracia. Así es que valoremos nuestra libertad y nuestra democracia, que son los átomos esenciales del derecho constitucional, que es a lo que estamos dedicando este curso.
Y vemos como aquí esas van a ser también las dos grandes premisas que van a desarrollar el pensamiento político occidental: libertad y democracia. ¿Cuál fue el origen de estas ideas? Atenas. Y ya vemos cómo lucharon los atenienses por estos ideales en esta batalla de Maratón y en todas las guerras médicas. Bueno, pues bien, entonces estas guerras médicas son importantes para la democracia, en primer lugar, porque nuestra civilización occidental, nuestra democracia, nuestra idea de libertad, nuestra idea de derecho constitucional, que pervive al día de hoy desde los atenienses, fue una idea, una realidad o un ideal que se salvó o que fue salvado por los atenienses en aquellas guerras. Si los persas hubieran ganado a Atenas, a los griegos, aquellas guerras médicas, pues lo más seguro es que no hubiera habido democracia, sino que por el contrario hubieran sometido a la esclavitud a los griegos y les hubieran impuesto una teocracia y una tiranía, que era la tiranía de Jerjes o de Darío, que eran los reyes de Persa. Así es de que estas guerras médicas y el triunfo de los atenienses significó el triunfo de la civilización occidental, el triunfo de la libertad, el triunfo de la democracia, el triunfo de aquellas semillas del derecho constitucional y de las ideas políticas occidentales. Pues bien, otra razón por la que las guerras médicas son importantes para el tema de la democracia es que la democracia ateniense, como cualquier democracia, pues tiene tolerancia, tiene libertad, y dentro de la libertad está la libertad de pensamiento, y estaba dividida la democracia ateniense por aquel tiempo en dos grandes partidos. Los dos aspiraban por la democracia, solo que uno aspiraba por una democracia moderada y el otro aspiraba por una democracia radical. El partido predominante, desde el tiempo de Solón, de Clístenes, fue el partido de la democracia moderada. Es decir, Solón, Clístenes pertenecían a la democracia moderada, que era una democracia que había impuesto la misma aristocracia ateniense para resolver la statis, la crisis o la revolución que había hecho el demos. Era una democracia moderada entonces, que era una democracia al estilo de la timocracia de Solón, que digamos establecía la ciudadanía por criterios económicos. ¿Se acuerdan los pentecostimedinos, por ejemplo? En función a la producción, así se les asignaba su participación en la vida política de la polis. Bueno, pues aquí era la democracia moderada. La democracia radical va a surgir o va a cobrar un auge muy importante, principalmente debido a las guerras médicas, porque en las guerras médicas había un personaje muy importante para la democracia radical, que fue Temístocles. ¿Recuerdan ustedes que mencionamos en el video anterior que por eso de las guerras médicas había un puesto que había fundado Clístenes, que era el estratego, que con las guerras médicas llegó a tener mucha importancia, tanto así que pues, llegó a convertirse en el verdadero líder político de Atenas, el estratego, que era el jefe militar. Ante la inminencia de las guerras médicas o de la invasión persa, pues el estratego va a adquirir una relevancia muy importante, al punto de que él es el que va a dirigir el destino político de Atenas. Pues bien, dicho esto, pues hay que decir que Temístocles fue electo como estratego. Entonces él tenía la dirección política y militar de Atenas. Bueno, y él como buen general supo leer muy bien la coyuntura, supo interpretar muy bien la amenaza persa, y él organizó a los griegos para enfrentar a los persas, que eran una fuerza militar muy, pero muy, muy superior a Atenas. Entonces, como buen general, Temístocles supo que la esperanza o el correcto abordamiento de esa guerra iba a ser por la vía marítima, pero Atenas era débil en una armada, en una fuerza naval militar. Entonces él mandó a construir barcos
muchos trirremes, eran la tecnología de punta en fuerzas navales en aquella época. Se dice que mandó a hacer 300 trirremes. Bueno, pues, y le dio algún adiestramiento a los atenienses sobre cómo manejar aquellos trirremes. Bueno, entonces se cumplió el vaticinio de Temístocles y volvieron a atacar los persas a Atenas. Pero ante la inminencia de este nuevo ataque, los atenienses mandaron a consultar al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos les reveló que las murallas de madera salvarían a Atenas. Temístocles lo interpretó como que sus barcos iban a salvar a Atenas. Entonces, en base a aquel oráculo, logró convencer al pueblo de Atenas de que huyeran a una isla vecina, que es la isla de Salamina. Entonces, cuando los persas se enteraron de que los atenienses estaban huyendo de Atenas hacia Salamina, entonces tomaron Atenas y la destruyeron. Pero después Temístocles fingió que estaban huyendo de Salamina y mandó un falso emisario a avisarle a Jerjes, al emperador de Persia, de que estaban huyendo los atenienses de Salamina, y Jerjes mandó a toda su flota naval, a toda su armada, a detener supuestamente a los atenienses en su huida. Ese era un plan que había formulado Temístocles. Era una especie de emboscada naval, porque, fíjense ustedes, habíamos dicho que Atenas tenía 300 trirremes, pero la flota de Persia llegaba hasta los 1000 barcos. Entonces era una superioridad numérica de más de 3 a 1. Entonces, Temístocles, como buen general, sabía que si enfrentaba a los persas en mar abierto, sencillamente iban a destrozar a su fuerza naval. Entonces, por eso los llevó hasta Salamina, donde hay que pasar por un estrecho en el mar, en el cual perdía importancia la cantidad o la superioridad numérica de la armada persa, porque tenían que pasar por un estrecho en el mar, donde la armada de los atenienses literalmente destruyó a la armada del imperio persa. Bueno, pues habíamos dicho que esto tiene una relevancia para la democracia. Y dirán, bueno, ustedes, pero esa cantidad de historia, ¿qué aporta o qué aportó a la democracia? Vean, aportó lo siguiente. Habíamos dicho que la democracia ateniense se había dividido en dos partidos, la democracia moderada y la democracia radical. Pues esta batalla de Salamina, que se libró en el mar, le dio un gran impulso, o mejor dicho, igual terminó por impulsar al poder a la democracia radical, al partido de la democracia radical, que en este tiempo estaba liderado por el mismo Temístocles. ¿Por qué razón? Porque los trirremes se llamaban trirremes porque eran barcos que tenían 3 filas de remeros. Entonces, digamos, la fuerza motriz de los trirremes eran los remos, impulsados por personas, por remeros. Entonces se necesitaban muchos remeros para impulsar aquellos barcos. Y estos remeros eran aportados por la clase social de los petes, que era la clase social más baja de Atenas. Era la clase social más baja. Entonces Temístocles se da cuenta de que hay que reconocerles a ellos participación en la política, que habían estado excluidos por las anteriores constituciones democráticas de Atenas, que por último Clístenes apenas se les reconoce una participación, pero Temístocles quería ampliarles esa participación, quería que su participación en la polis fuera plena, y por eso se llamaba democracia radical. Bueno, entonces Temístocles continúa gobernando Atenas un tiempo después de que había terminado las guerras médicas, pero de repente
perdió las elecciones y tuvo que salir al exilio. Llegó al poder un aristócrata que se llamaba Simón, obviamente él era de la democracia moderada, Temístocles ya explicamos, había sido de la democracia radical, así que la democracia moderada vuelve al poder. Luego Simón fallece, sube al poder Elfiantes, escuchen ese nombre, Elfiantes, es un nombre muy importante para la construcción de la democracia en Atenas. Elfiantes erradicó el último bastión de la aristocracia en la democracia ateniense, que era el Areópago. El Areópago se arrogó poderes que le tocaban a la eclesia, a la asamblea o a la bulé, con tal de acumular más poder para la aristocracia. Pues Elfiantes erradicó esos poderes del Areópago y los dejó con un poder muy reducido para favorecer a la democracia. Esto es porque Elfiantes pertenecía al partido de la democracia radical. Claro, eso tuvo su costo. Elfiantes fue asesinado por haber hecho esa reforma. Entonces convoca las elecciones para elegir a un sucesor de Elfiantes y gana pues, el que le da título a esta conferencia, que fue precisamente Pericles. Así es como Pericles llega al poder. Llega electo al cargo de estratego. Ya dijimos que en las guerras médicas este cargo era el que prácticamente tenía el gobierno de Atenas. Pues Pericles fue electo estratego. Y realmente Pericles, en su cargo de estratego, no realizó reformas a la Constitución tan trascendentales. En realidad son más grandes las reformas que hizo mismo Solón, o las de Clístenes, incluso las de Elfiantes. Pero Pericles lo que se hizo fue darle una estabilidad de 30 años o un poquito más a la democracia radical. Es decir, con Pericles sí efectivamente el pueblo ateniense, el demos, la clase más baja, estuvo en el poder durante al menos 30 años. Entonces, más que Pericles haber construido la democracia, lo que hizo fue que Atenas viviera los efectos de la democracia. Por eso a esa época de Pericles, que fue todo el siglo V, se le conoce como el siglo de Pericles, aunque ha sido solo 30 años, pero los efectos de la democracia se lograron gracias a él y perduraron por 100 años. Y en ese tiempo fue cuando Atenas logró su periodo clásico. Atenas llegó al clasicismo, es decir, al clímax de su civilización, a su punto culminante, a su cumbre, al vértice de la pirámide de su desarrollo, gracias a la democracia. Es decir, en este famoso siglo de Pericles es cuando, por ejemplo, aparece la tríada clásica griega en filosofía, que fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Imagínense nada más, podemos decir que eso fue fruto de la democracia de Pericles. También fue cuando alcanzó su punto culminante la escultura griega, aquellas famosas esculturas griegas que inspiraron el Renacimiento más tarde, pues son de este periodo. Igual la arquitectura griega llega a su punto más sublime en esta época. Por ejemplo, en esta época se construyó el Partenón y las principales obras arquitectónicas de Atenas. Imagínense de lo que estamos hablando. Es decir, Pericles invirtió mucho en obra pública. Pericles, como cualquier persona que tiene sus luces y sus sombras, máxime en los políticos, también tuvo su lado oscuro, y es que prácticamente él empezó las guerras del Peloponeso, y para eso él mandó construir unos muros enormes que protegían no solo la ciudad de Atenas, sino que esos muros cubrían toda la ruta que llegaba a la costa. Entonces fue una obra pública enorme que hubiera llevado muchas generaciones, pero que Pericles las logró hacer en muy corto tiempo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque realmente no es que Pericles haya sido un gran ingeniero, un gran constructor de la democracia. En este sentido merecen más reconocimiento, por ejemplo, Solón, Clístenes, Elfiantes, que el mismo Pericles. Pero Pericles lo que sí hizo fue que Atenas pudiera disfrutar el efecto de la democracia por un tiempo prolongado. Voy a explicar más con esto. Por ejemplo, la democracia de Solón llegó en el año
o las reformas de Solón llegaron en el año 594. Apenas en el 561, o sea, 33 años después, se da la tiranía de Pisístrato. O sea, el régimen de Solón no duró tanto tiempo. Y el tiempo que duró no fue un tiempo de concordia, sino fue un tiempo de enfrentamiento entre la aristocracia y el demos, el pueblo, porque ninguno de los dos estaba contento. Y Solón se vanagloriaba de eso porque él decía que el hecho de que ninguno de los dos bandos en conflicto estuvieran contentos, lo único que significaba era que su reforma había sido muy justa. Miren qué palabras tan sabias. Bueno, pues, o Clístenes, que ya platicamos en el video anterior, o la de Elfiantes, que acabamos de hablar, digamos, ellos sí tuvieron más esa labor como de ingeniería constitucional, de diseñar las instituciones políticas para la polis. Pues la verdad es de que las reformas de Pericles no fueron tan trascendentales como estas que acabamos de mencionar, sino que él más bien lo que hizo fue lograr una estabilidad para la democracia radical. Y en esa democracia radical ya vimos que se da el clasicismo de Atenas, es decir, Pericles más lo que hizo fue ser un hábil político. Por ejemplo, fíjense que en Atenas no era como ahora que las elecciones, por ejemplo en Guatemala las hacemos cada 4 años. En Atenas las elecciones se hacían cada año. Y durante 30 años, un poquito más, Pericles y su partido de la democracia radical ganaron las elecciones. Siempre. Entonces, quiere decir de que se habían ganado mucho la confianza del pueblo de Atenas y lograron ellos que Atenas floreciera en cultura, floreciera en filosofía, floreciera en escultura, floreciera en arquitectura, que digamos estos son los frutos de la vida en una sociedad democrática. Claro, repito, la democracia ateniense, no es que haya sido construida por Pericles, ese fue un proceso larguísimo, que empezó, como hemos platicado en clase, desde Solón. Tuvo personajes importantes como Clístenes, pero, y si nos queremos ir antes, digamos, podemos ver de que todavía hablamos de la edad arcaica, los reyes fueron sustituidos por los 3 arcontes, de esa manera rompieron la tiranía o la concentración de poder en una sola persona, y posteriormente, ya empezando la edad arcaica, cuando Teseo funda la polis de Atenas, es cierto, Teseo era el rey, pero él crea a la par de él un consejo de representantes de las tribus de Atenas, es decir, Teseo cuando crea la polis no asume el poderes absolutos, sino que comparte el poder con un consejo de representantes de las tribus. Es decir, Atenas ya tenía una vocación para la democracia. Por eso no es de extrañar que haya sido el pueblo elegido para que ahí naciera la democracia, la libertad, la igualdad, el derecho constitucional. Es decir, por esas razones que aquel fue el pueblo elegido para que ahí eclosionaran todas estas ideas innovadoras que forjaron el derecho constitucional y a toda la civilización occidental. Pues bien, para concluir, les quiero decir cuáles fueron las 2 reformas que Pericles hizo a la Constitución de Atenas. En primer lugar, hizo que el cargo de arconte pudiera ser ejercido por cualquier persona. Claro que Clístenes había ampliado la participación de algunos ciudadanos en los arcontados, pero Pericles lo amplió para que cualquier ciudadano pudiera ser arconte, por la vía democrática. Otra cuestión que hizo Pericles fue que ya vimos que amplió el arcontado, y la otra es que durante muchos, pero muchos siglos, digamos, lo que determinaba quién entraba a la vida política de la polis era la sangre. Es decir, el que tenía sangre aristocrática
podía entrar a la asamblea, podía entrar a la Guley, podría ser arconte. Fue la época de gobierno aristocrático de Atenas. Aún la democracia moderada permitía mucho que la aristocracia se quedara mucho con el poder. Pues Pericles va a mantener ese criterio de sangre, pero lo va a ampliar hasta los extremos más largos, hasta los que se podía estirar el criterio sanguíneo. Y Pericles va a decir que cualquiera que sea hijo de padre o madre ateniense puede ser ciudadano. O sea, no solo los descendientes de las familias fundadoras de Atenas, que era la alta aristocracia, sino cualquier persona que fuera hijo de padre y madre ateniense podía participar en la vida política de la polis. Bueno, pues esta ha sido mi exposición sobre los aportes de Pericles a la democracia. Espero sus preguntas y comentarios.